la meditación. El Salmo 104, el versículo 34, dice el salmista: dulce será mi meditación en él, yo me regocijaré en Jehová. Este tema comienza diciéndonos algo bien especial. El salmista, ¿cómo dice que debe ser la meditación? ¿Cómo dice que debe ser la meditación? Dulce será mi meditación. Y luego añade, dice, y yo me regocijaré en el Señor. Muy bien, hermanos, sabiendo que la meditación debe ser dulce en el Señor y que cuando meditamos nos regocijamos en el Señor, entonces el crecimiento espiritual que hallamos a través de este asunto ha sido destinado a ser parte de la vida cristiana de todos nosotros los creyentes. De tal manera que Pedro, el apóstol Pedro, exhorta a los creyentes a crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es lo que Pedro está diciendo que todos los creyentes debemos hacer. Crecer en la gracia y en el conocimiento de Cristo. Eso está en 2 de Pedro 3:18. Pero valgámonos un momento del catecismo de Heidelberg, donde dice que los verdaderos cristianos son miembros de Cristo por la fe y participan de su unción. Por el poder de Cristo son resucitados a una nueva vida y tienen el Espíritu Santo que les fue dado como una señal, por cuyo poder buscan, como dice en Colosenses 3:1, las cosas de arriba. Es lo que nosotros tenemos que hacer. Siempre buscando las cosas de arriba, dice el apóstol Pablo a la iglesia en Colosas. Pongamos la mira en el Señor, busquemos las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Esto es un ejercicio que nosotros tenemos que hacer. El crecimiento espiritual es de esperarse, pues es imposible que no se produzcan frutos de gratitud los que por la fe verdadera hemos sido injertados en Cristo. Entendemos que un obstáculo para el crecimiento que hoy nosotros como cristianos debemos tener, un obstáculo, es que no cultivamos el conocimiento espiritual. ¿Por qué razón? Porque no estamos dando suficiente tiempo de la lectura de la Biblia, de la oración, y hemos abandonado la práctica de la meditación. Muy seguramente que si preguntáramos a nuestros hermanos cuánto tiempo usa para meditar en la palabra del Señor y en la oración, muy seguramente encontraríamos un promedio muy altísimo de deserción de este ejercicio. La meditación era considerada una disciplina central y crucial para la iglesia. Pero ahora, cuando hablamos de meditación, quizá cuando decimos hay que meditar, entonces ahora asociamos eso con esa disciplina de la nueva era. Criticamos con razón a aquellos que se involucran en esa meditación trascendental y por supuesto en otros ejercicios de relajación mental, pues esas prácticas están conectadas con religiones falsas tales como el budismo, el hinduismo, y no tienen nada, absolutamente nada que ver con las Sagradas Escrituras. Porque esas meditaciones lo que tratan de hacer
es que hay que enfocar la mente de tal manera que quede vacía para desconectarse del mundo y unirse a lo que han llamado una mente cósmica. Entonces desde ya usted dice, eso nada tiene que ver con la Escritura. Estoy de acuerdo con usted. Nada tiene que ver con eso. Porque allí no existe un Dios personal y viviente con quien unirse y por quien ser activo. Pero, hermanos, por más que critiquemos nosotros a esa gente, algo tenemos que aprender de ellos, pues esas personas le dan importancia a la reflexión en una calma, en una meditación prolongada. En un momento, la iglesia cristiana estaba profundamente involucrada en la meditación bíblica, la cual incluía desconectarse del pecado y conectarse con Dios y con el prójimo. Así que, si nosotros nos estamos dando cuenta sobre este tema, hay que trabajar mucho. Y permítanos el Señor que en las siguientes conferencias podamos rescatar, escuche lo que voy a decir, el arte y la práctica de la meditación. El arte y la práctica de la meditación. ¿Pero de cuál meditación, hermanos? ¿De cuál meditación? De la meditación bíblica, de lo que tiene que estar relacionado con la Escritura, lo que Dios nos manda hacer, porque recordemos que estos tiempos son cortos y son malos. Por supuesto, ahora tenemos que aprovechar cada momento para crecer en el Señor. Entonces, detengámonos un momento, hermanos, para entender lo que significa esta palabra y obviamente su práctica. Entonces, en primer lugar, veamos, ¿qué es la meditación? ¿Qué es la meditación? Y cuando hablo de la meditación, póngale usted implícitamente bíblica. Bíblica. Hay un pastor que le pone mucho énfasis a bíblica. ¿Ustedes se acuerdan de él, no? Ok. Acuérdense del hermano. Meditación bíblica. Ante la pregunta de qué es la meditación, podríamos decir lo siguiente. La palabra meditar o reflexionar quiere decir pensar en, considerar tal cosa. Y el rey David expresó en el Salmo 39:3, se enardeció mi corazón dentro de mí, en mi meditación se encendió fuego. También la palabra meditación quiere decir murmurar, musitar, hacer sonido con la boca, implica lo que expresamos cuando se habla a uno mismo. ¿A usted le ha pasado eso? ¿Sí le ha pasado eso cuando usted medita en las cosas? Yo creo que a veces nosotros vamos por ahí en nuestros quehaceres y cometemos un error. Y enseguida nos cogemos y decimos, pero ¿qué es lo que usted acaba de hacer? Eso es lo que estamos empezando a meditar. ¿Qué es lo que usted acaba de hacer? Mire lo que hizo. Eso es empezar a hablar. No sé si le ha pasado a usted o aquí el único que medita soy yo así. Pero esto es usual. Hermanos, una persona involucrada en esa meditación recitaría a sí mismo en voz baja pasajes de las Escrituras que sabe de memoria. Qué bueno sería comenzar por ahí. Pero también, hermanos, con relación a esto, podríamos responder a la pregunta, ¿qué es la meditación? Lo podríamos hacer de la siguiente manera. Y me gustaría que ustedes, y si el hermano que nos ayuda allí, pudiera colocar esa referencia de lo que voy a decir, porque sobre esto vamos a trabajar. Meditación es el alma que se recluye para pensar seria y solemnemente en Dios
para que el corazón pueda elevarse hasta los afectos celestiales. ¿Está ahí? Ese hermano es pero diligente. Sobre esto vamos a trabajar, hermanos. Sobre esta definición que acabamos de dar. La meditación es el alma que se recluye para pensar seria y solemnemente en Dios, para que el corazón pueda elevarse hasta los afectos celestiales. Así que de aquí vamos a tomar 3 puntos importantes para charlar, hermanos queridos. Y nos basaremos aquí. Así que el punto número 1, la meditación es el alma que se encierra a sí misma. La meditación es el alma que se encierra a sí mismo. Cuando el cristiano se dispone a meditar, se retrae del mundo. ¿Por qué razón debe retraerse del mundo? ¿Por qué el cristiano tiene que retraerse del mundo? ¿Saben por qué? Porque el mundo es especialista en arruinar la meditación. La Biblia habla a menudo de la meditación y nos muestra muchos ejemplos. Por ejemplo, acá en Josué 1:8, a pesar, y con esto más adelante vamos a tratar en alguna de las conferencias, vamos a tratar que a pesar del exigente trabajo que tenía Josué, porque Josué tenía que supervisar la conquista de Canaán, etcétera, el Señor le ordenó en Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Y sabe qué dice ahí? Sino que de día y de noche. ¿Qué debería hacer? Meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces ya vamos mirando que la meditación debe ser sobre lo que la Escritura nos está revelando. Igualmente en Génesis 24:63 nos enseña que Isaac tenía esa práctica. Y dice ahí, y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde. Era un ejercicio que hacía Isaac. Y también encontramos cómo el mismo Señor Jesucristo hacía lo mismo. En Mateo 14:23 se nos dice que el Señor subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo. Estos son ejemplos de aislarse, de encerrarse a sí mismo completamente para poder caminar con Dios por medio de la meditación. Sin embargo, el término meditación no aparece solo en estos textos que acabamos de leer. Hay muchísimos textos que nos enseñan sobre esto. Pero yo solo quiero leerles 2 testigos, aunque allí les van a dar muchísimas citas más donde aparece la palabra meditación. En el Salmo 1 llama bienaventurado aquel que se deleita en la ley del Señor y medita en ella de día y de noche. Y medita en ella de día y de noche. El Salmo 63:6. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Y como le dije, hay muchos más textos, hermanos, que están allí ubicados en el libro de los Salmos, donde mi hermano nos puede ayudar. Pero, hermanos, la meditación formal implica temas de peso. Por ejemplo, la meditación formal, no meditación bíblica, sino meditación formal. Los filósofos, por ejemplo, meditan en conceptos tales como la materia y el universo, mientras que los teólogos meditan en Dios, en los decretos eternos, en la voluntad del hombre. Entonces, cuando nosotros queremos
tener una comunión con Dios, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Hacernos a un lado del mundo, hacernos a un lado de los quehaceres lícitos, hacernos a un lado de la música del mundo, porque todas aquellas cosas van a distraer nuestra meditación. Fíjense una cosa, hermanos. Cuando a uno de nuestros ojos se le mete una basurita, por muy pequeña que sea, causa problemas en la visión, ¿sí o no? Por muy pequeñas que sea, y está uno incómodo y no puede mirar bien. Asimismo, cuando los pensamientos mundanos, por muy pequeños que estos sean, se meten como basura en la mente, que es el ojo del alma, es imposible mirar fijamente al cielo para contemplar lo que el Señor tiene para nosotros. Como cristianos que amamos la palabra de Dios, la meditación es un deber, porque esto incluye pensar en el Dios Trino y en las demandas de su palabra santa. Al anclar la meditación en la palabra de Dios, en esa palabra viva que es Jesucristo, en la palabra escrita de Dios que es la Biblia, nos apartaremos del tipo de espiritualidad o misticismos falsos que enfatizan la contemplación a costa de acciones y vuelos de la imaginación. Para los puritanos, la meditación ejercitaba tanto la mente como el corazón. El que medita se acerca al tema con su intelecto, al igual que con sus afectos. Mire, hermano, nosotros no podemos acercarnos a una meditación si no sabemos con qué es que nos vamos a acercar. Tenemos que tener herramientas, y en este momento la esencial es la palabra de Dios. Entonces ya sabemos con qué me voy a acercar al Señor. Y cuando me acerque al Señor meditando su palabra, debo involucrar también mis afectos a esto. No podemos acercarnos así nomás. Mire, Thomas Watson definió la meditación como un ejercicio santo de la mente por el cual traemos las verdades de Dios a la memoria y reflexionamos seriamente en ellas y las aplicamos a nosotros mismos. ¿Qué es lo que nos está diciendo este hermano? ¿Dónde están las verdades de Dios? En su palabra. ¿En dónde más las podríamos encontrar? En su palabra. Las traemos a la memoria y luego de que están aquí reflexionemos qué fue lo que Dios nos dijo. Pero miremos seriamente esto de lo que Dios nos dijo. Y ahora, como Dios nos dijo, apliquemos a esto. Mire, hermanos, cuando esto no ocurre, cuando no tenemos en serio estos asuntos de la meditación, vea, no pasa nada en nosotros. Oímos. Quizá ahí en un momentico nos sentimos afectados. Pero luego de que trasponemos esa puerta, se olvidó lo que pasó. Yo me he dado cuenta, hermanos, porque también lo hago, que cuando el expositor está ministrando la palabra del Señor, nosotros allí muy juiciosamente copiamos en un cuaderno, en unas hojas, etcétera. Ahora la pregunta es, ¿volvemos a eso? ¿Volvemos a esos apuntes? ¿Realmente estamos tomando esos apuntes para qué? ¿Qué queremos hacer con eso que está ahí? Porque si se trata de llenar cuadernos y hacer monachos mientras el expositor está ocupado, no sé qué cuestión haya ahí, hermanos, debemos tener un fin para hacer esto. ¿Por qué apunté lo que apunté? Porque no todo lo que dice el predicador, el expositor, el maestro aquí,
Todo es para copiar, pero hay cosas que nos llaman seriamente la atención. Y cuando eso nos llama seriamente la atención, ¿qué debemos hacer, hermanos? Volver a ellas. Porque si Dios nos llamó la atención ahí, es porque hay algo que hacer ahí. Porque yo tengo que aprender algo ahí y tengo que meterlo en mi cabeza y luego aplicarlo. Debo hacer la palabra de Dios. ¿Recuerdan lo que dice Santiago? Santiago dice que no seamos oidores olvidadizos, sino que hacedores de la palabra. De eso se trata, hermanos. Otro puritano, Edmund Calamy, escribió: una verdadera meditación es cuando un hombre medita en Cristo para que su corazón arda con el amor de Cristo. Medita las verdades de Dios así para ser transformado por ellas y medita así en el pecado para que el corazón lo odie. Eso es lo que hay que hacer. Y añadió, la meditación para hacerla bien debe entrar por 3 puertas. La puerta del entendimiento, la puerta del corazón y el afecto, y la puerta de la vida práctica. 3 puertas que debemos tener en cuenta. La puerta del entendimiento, la puerta del corazón y el afecto, y la puerta de la vida práctica. Y él dice, se debe meditar en Dios para caminar como Dios camina. Y asimismo debemos meditar en Cristo para apreciarlo y vivir en obediencia a Él. Por otra parte, cuando el cristiano va a las alturas de la meditación, debe dejar todas las preocupaciones de lado. Yo siempre he puesto este ejemplo, hermanos. Y esto es algo que no debemos hacer. Está la señora sentada al frente del pasillo que da a la puerta. Y al otro lado tiene la cocina. Se sienta a hacer el rosario con las bolitas esas. Y está meditando ella según eso. Rosario, y está con las, Rosario, abra la puerta porque el perro se salió. Sigue. Rosario, mire que la leche se va a derramar. ¿Ustedes creen que eso es normal, hermanos? ¿Que así deberíamos nosotros hacerlo? Mire, el Señor dice, hay que entrar y tras de nosotros cerrar la puerta. Porque ¿qué es lo que estamos haciendo? Nosotros no queremos escondernos para que no digan, uy, cómo está de orando, cómo es de piadoso ¿sí o no? No estamos haciendo esto. ¿Para qué nos encerramos? Porque es que necesitamos tener un momento con el Señor, un momento con su palabra. Y cuando digo un momento, no es la oración del ascensor, la meditación del ascensor. En un momento estamos en el primero y en el otro el quinto y luego el primero, ya, terminado, hasta luego. De eso no se trata. Meditar. Cuando decimos meditar, ¿eso qué le traduce a usted, hermanos? ¿Tiempo corto? ¿Tiempo largo? Hermanos queridos, es esto lo que nosotros debemos hacer. Recluyámonos a sí mismo y como dice el Señor, cerremos y aseguremos el pasador de la puerta contra el mundo, porque eso es lo que Dios nos manda, encerrarnos. Punto número 2, la meditación es para pensar seria y solemnemente en Dios. La palabra hebrea meditar significa también recordar y juntar con intensidad los pensamientos. La meditación no es un trabajo superficial. No valen aquí pensamientos fugaces acerca de nuestro cristianismo, de nuestra comunión con Dios. No es fugaces. Había un autor romano, Claudio Eliano, que hablaba sobre los perros del Nilo, y él decía, los perros del Nilo, cuando van a beber, pasan corriendo, lamiendo el agua y se van. ¿Y por qué hacían eso esos perros? ¿Saben por qué? Porque le tenían pavor a las bestias que había dentro del agua.
O sea, ellos no podían quedarse ahí a beber porque serían víctimas de la muerte. Ellos lamían el agua y se iban. Nosotros no tenemos que hacer esto cuando tenemos al frente la palabra de Dios, de pasar tan fugazmente. Por eso a veces nosotros queremos más bien que cuando un hermano se recluye a leer la Escritura, no nos interesa que lea los 6 capítulos diarios, ni los 2 por sospecha, sino ni que tiene que ser en 180 días, porque ¿de qué nos sirve leer eso así? ¿De qué nos sirve tomar la Escritura y lee? ¿Y qué quedó acá? ¿Qué quedó acá? Sí, leímos. ¿Y qué pasó con eso? No se trata de leer la Biblia así. Hace unos días el pastor Jorge sacó un manual que me ha parecido muy importante. Y le puso un nombre bien específico. Extrayendo los tesoros. ¿Y qué es eso, hermanos? Es la forma como Dios nos lleva a meditar ahí. ¿Qué hay en ese texto? ¿Qué es lo que se está diciendo en ese texto? ¿Qué entendimos de eso? Eso es meditar. Muy seguramente los hermanos todavía no han usado el libro. Lo tienen nuevecito. Bueno, no lo rayen, pero tengan un libro, un cuaderno anexo si no lo quiere rayar. Pero miren lo que hay ahí y escriba, deleítese meditando. Qué importante es. Los que no tengan el libro, hay bastantes, ¿cierto, pastor? Y están a un módico precio. Bueno, no le estoy haciendo comercial, pero vale. Así que, hermanos, el cristiano que es superficial es como aquellos pájaros que saltan de rama en rama y no se quedan en ninguna, porque sus pensamientos deambulan de un lado para otro y no se enfocan en nada. David era un hombre apto para la meditación. Él dice, mi corazón está dispuesto, oh Dios. Salmo 108:1. Para meditar tiene que haber una permanencia de los pensamientos sobre el Señor. Mire, pongamos este ejemplo. No sé cuántos de aquí saben dibujar y quieren dibujar rostros. Yo ingresé a ese mundo del dibujo y me he puesto a tratar de hacer fotos, escribirlas, pasarlas a dibujo. Bueno, cuando tenía tiempo. Y cuando pasaba una raya, miraba, observaba eso, iba al borrador, creo que ahí no iba la raya, volvía, debe tener esta dimensión, etcétera. Quienes hemos dibujado sabemos que hay que ponerle buen detalle a eso. Porque no se trata de hacer un mamarracho, sino un dibujo que valga la pena. Si eso hacemos nosotros, al mirar la composición de lo que estamos haciendo, observamos simetrías por proporciones. Este ojo me quedó un poquito más alto que el otro, hay que bajarlo. Este ojo quedó mirando para otro lado donde no quería, etcétera. Uno mira todo esto. Si nosotros hacemos eso, quienes hemos ido al dibujo, el cristiano superficial es displicente, no se detiene a dar observación a lo que las Sagradas Escrituras tienen para él, sino que sus lecturas son fugaces, son indiferentes. Pero entre tanto el cristiano serio, el cristiano que es sabio, es como estos que ponemos cuidado en lo que hacemos. Yo no sé si las hermanas que también se deleitan en los asuntos de su culinaria saben que, bueno, si ahí dice hay que echar 5 granos de sal, ¿cómo se ponen, hermanas? Meten la cuchara,
No, dijo 5 granos, son 5 granos y entonces hay que hacerlo con el cuidado. ¿Sí o no? Le ponen todo el detalle a esto. Hermanos, el cristiano serio observa con seriedad, reflexiona sobre lo que él está haciendo en su vida cristiana. Recordemos lo que hacía María en Lucas 2:19, pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en el corazón. Punto número 3. La meditación es elevar el corazón a los santos afectos. Cuando el cristiano entra en la meditación, es como aquel hombre que entra a las aguas que dan salud para ser sanado. Cuando el hombre entra a la meditación bíblica, sana su alma de la mortandad, sana su alma de la mundanalidad. El cristiano permanecerá siempre débil si no se toma el tiempo para ser absorbido por los pensamientos sobre las cosas sagradas delante del Señor. Aquellos hombres que conocen mejor a Dios son los que meditan más en Él. Como también, hermanos, los que más reconocen las doctrinas de la gracia son los que más meditan en esto, son los que más estudian en esto. Como dijo Colosenses 3:1-2, buscan las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ponen la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Creo que no habrá mucho avance en las iglesias hasta que sus miembros, todos nosotros como miembros de la iglesia del Señor, empecemos a practicar lo que el consejo de Isaías 26:20 se nos dice. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento. O este otro consejo, meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama y callad. Salmo 4:4. Hasta que no se calme un poco el estruendo, hasta que ese sonido continuo y confuso que distrae el ruido del medio ambiente y nos ocupemos de los pensamientos más calmados en el solemne estado de nuestra mente, entonces encontraremos nuestro cielo, encontraremos nuestro Dios. Escuche esto, hermano. La mente de gigantes no puede nutrirse con una simple audición casual. Las almas gigantes necesitan meditación para sostenerse. ¿Anhelamos ser fuertes en el Señor? ¿Anhelamos ser fuertes? ¿Anhelamos ser poderosos en el Señor? ¿Anhelamos ser valientes para el Señor y útiles en su causa? Entonces, ocupémonos de seguir el quehacer del salmista David y meditemos. Este es un ejercicio muy feliz y provechoso. Ahora, entremos a observar dos tipos diferentes de meditación. No voy a alcanzar a evacuar todo esto hoy. Para eso hay otras dos partes. Hoy vamos a ver la primera de ellas. Pero permítame decir, hermano, que cuando hablo de dos tipos diferentes de meditación, la meditación debe ser un deber diario que mejora los demás deberes de la vida cristiana. Es como el aceite que lubrica una maquinaria. Asimismo, la meditación nos facilita el uso diligente de los medios de gracia. Y recordemos los medios de gracia, hermano. Leer las Escrituras, escuchar sermones y orar,
y todas las demás ordenanzas de Cristo. Profundiza las marcas de la gracia, como el arrepentimiento, fe y humildad. Fortalece la relación de unos con otros, como el amor a Dios, a los demás cristianos, al prójimo en general. Pero ¿cómo hemos de practicar la meditación si no tenemos claridad cómo hacerlo? Como dije, hay dos tipos diferentes de meditación. Una es la ocasional y la otra la deliberada. La meditación ocasional. ¿Qué es la meditación ocasional? Es una meditación corta y, como dice su nombre, es ocasional en las cosas celestiales. Y la deliberada es una meditación solemne y dedicada. Pero ya voy a hablar más sobre esto. Así que hablemos sobre la primera de ellas, que es la que voy a tocar hoy. La meditación ocasional. ¿Qué es la meditación ocasional? Es aquella que espiritualiza cada objeto, surge de una ocasión o sirve como una ocasión. Toma lo que observa con los sentidos para elevar los pensamientos en meditación celestial. Por ejemplo, nosotros vemos que aconteció algo en un momento determinado y uno piensa, ¿por qué ocurrió eso? Eso debió ocurrir por tal o cual cosa. Quizá Dios aquí nos quiera enseñar tal o cual cosa. Meditamos un momento sobre estas cosas y ya, acabamos con esto y para lo siguiente. Es decir, aquí el creyente hace uso de lo que ve con sus ojos y oye con sus oídos como escalones para subir al cielo. Muchos ejemplos se encuentran en la Escritura, pero voy a usar 3. La Escritura nos enseña sobre esto. Por ejemplo, David hizo esto cuando en el Salmo 8 habló acerca de las lunas, de la luna y de las estrellas. Él usaba esas cosas para hablar sobre las cosas del Señor. En Proverbios 6, Salomón hizo lo mismo con las hormigas. ¿Se acuerdan de aquello? Mire, eso, ve a las hormigas, oh perezoso. Se valían de esto y eran meditaciones cortas, ocasionales, para dar alguna enseñanza, para entender algo de lo que Dios estaba diciendo. Y lo mismo hizo nuestro bendito Salvador en el pozo del agua, ya en Juan 4. Llamó la atención a esta mujer. Y la mujer hablaba de el vaso de agua, pero el Señor hablaba, era de la sed espiritual. Así que el Señor extraía materia espiritual de los objetos naturales. El Evangelio está lleno de todas estas parábolas que tienen ese tipo. La meditación ocasional o meditación extemporánea es relativamente fácil para un creyente porque puede practicarse en cualquier momento, en cualquier lugar y con cualquier persona. La podemos usar en cualquier momento, valiéndonos de cualquier situación para mirar qué es lo que Dios nos enseña en su palabra acerca de lo que nosotros vemos. Vemos las cosas y decimos, esto está en la Escritura, está advertido en la Escritura, Dios nos dice esto a través de su palabra y ya, esto es lo que nosotros hacemos. Ahora, nosotros como cristianos debemos esforzarnos por ver todas las cosas de Dios. Cada arroyo debe llevarnos al manantial. Todas las cosas que Dios creó, y específicamente todas las que encontramos aquí en la tierra, debería levantar nuestra alma a Dios. Hermanos, nada más meditemos en lo que nosotros somos. Mirémonos nosotros como creación de Dios. ¿Acaso no podemos observar las grandezas que Dios hizo ahí?
Quizá usted no se haya dado cuenta de muchas grandezas que nos haya dado Dios. Nosotros decimos gracias a Dios por el oído. Pero también debemos dar gracias a Dios por la sordera. ¿En qué momento debemos dar gracias a Dios por la sordera? Usted imagínese donde nosotros oyéramos todo lo que pasa allá adentro. Todo lo que ocurre allá adentro. Cómo corre el torrente sanguíneo, cómo palpita el corazón, los jugos gástricos, etcétera. ¿Cómo sería eso, hermano? Nos enloqueceríamos. Pero qué maravilloso es el Señor que nos dio sordera ahí. Le damos gracias a Dios por la vista, ¿cierto, hermanos? Qué hermoso don de la vista. Pero démosle gracias a Dios por la ceguera también. Imagínese usted al cerrar los ojos viera todo eso que hay adentro. Hermanos, sería muy terrible. Gracias a Dios por eso. ¿O no, hermanos? ¿No se han puesto a meditar en cosas como esas? Son sencillas, pero ¿cómo es Dios de grande, hermano? Bueno, así infinidad de cosas, pero estoy trayéndolos a que meditemos en las cosas maravillosas que Dios ha hecho, por más elementales que sean. Ahora, usted no se ha puesto a preguntar por qué el perro viene y lo saluda a uno, salta, grita, etcétera, y por qué el gato lo ve a uno y se queda mirándolo ahí así como... ¿Sí o no? Porque son animales caseros. Pero ¿por qué uno hace eso y por qué el otro no? Dios es maravilloso en hacer cada cosa, hermanos. Así que deleitémonos en esto porque todas las cosas que Dios creó específicamente tienen un propósito y deben enseñarnos a nosotros. Meditar de esta forma es de utilidad y es mejor practicar esa meditación que no hacer ninguna. Es mejor meditar en esto que no hacer ninguna. Porque si nosotros no meditamos en lo que Dios hizo, se descuidan tres cosas. Una, se deshonra a Dios. ¿Por qué se deshonra a Dios? Porque la finalidad de la creación es que Dios tenga y reciba tributo de honra y alabanza por todo lo que Dios ha hecho. Por lo que Dios ha infundido en el alma de nosotros los hombres, porque nos dio la capacidad de razonar, de ser una criatura capaz de pensar, haciéndolo apto para meditar. Nosotros tenemos esa capacidad de meditar. Dios no nos está pidiendo nada que no podamos hacer, sino estamos adaptados para eso. O si no, le pregunto, hermano, cuando usted termina las labores del día y pone la cabeza sobre su almohada, ¡pum!, ¿quedó así? ¿O todavía se da unos segundos? Bueno, algunos 2 segundos, ¿no? Pero hay algunos que les queda un momento allí para empezar a mirar. ¿Qué hice? ¿Qué faltó por hacer? Mañana, ¿qué es que hay que hacer? Etcétera. Empieza uno a hacer ese repaso de cosas. ¿Es verdad o estoy diciendo mentiras, hermano? Bueno, hablo para los que no quedan muertos de inmediato. Sí, porque hay algunos que se acuestan y se mueren y al otro día resucitan. Hermanos, Dios nos ha dado esa capacidad de meditar. Dios nos ha puesto, hermano, como seres racionales para que podamos hacer esto. Job era un hombre que decía cosas, un hombre recto, un hombre santo, pero Dios le llamó la atención allá en Job 38 para que meditara sobre la creación. ¿Dónde estaba usted cuando yo le puse paredes al agua? ¿Dónde estaba usted? ¿Dónde estaba cuando yo hice esto o aquello? Hermano, era una manera en que Dios estaba llamando a Job para que meditara sobre estas cosas. De tal manera que Job terminó diciendo, en verdad yo hablaba cosas que no entendía.
¿Sí ve? Hablaba cosas que no entendía. Y quizá nosotros estamos haciendo lo mismo que Job. Debemos considerar todas las cosas del Señor donde su poder y sabiduría han sido puestos. Nuestros 5 sentidos son puertas por las que los objetos exteriores se nos transmiten y el alma debe tomar nota de ello. Todos tenemos 5 sentidos, ¿verdad, hermanos? Me preocupó eso. Creo que tenemos todos 5 sentidos, ¿cierto? Porque es que dicen que las mujeres tienen 6. Todos tenemos 5 sentidos. Por ahí entra todo, hermano. Nosotros, o no, por ahí aprendemos todas las cosas. ¿Ustedes no han visto un bebé, hermanos, cuando recién comienza a coger las cosas? Toca, prueba. No es así. Todo va para allá porque él necesita saber texturas, él necesita encontrar sabores, etcétera. Todo entra por ahí, por la vista, el oído, etcétera, hermanos. Ese es el propósito de Dios al crearnos en todas las cosas. Cuando Dios preparó el mundo con toda su belleza, como esa gran mansión donde hizo que el hombre viviera. ¿Para qué? Dios puso al hombre aquí, no simplemente para que disfrute de las cosas de Dios, tome de su agua, se caliente con su sol y haga todas las cosas en esta tierra, porque lo que Dios quería, hermanos, es que cuando Él adornó los cielos con las estrellas, la tierra con sus flores, creó al hombre. ¿Para qué, hermanos? Para la alabanza de la gloria de su nombre. Ese es el fin que nosotros tenemos. Así que cuando Dios instituyó el primer día para nosotros hoy, el primer día, el día del Señor, lo colocó para que nosotros hoy nos deleitemos en meditar solemnemente en el Señor, en todas las cosas que Él nos ha puesto. En segundo lugar, ¿qué pasa si no meditamos? Dañamos nuestra propia alma. El que usa las cosas creadas y no aprende de ellas, se pierde la mejor parte que debería disfrutar. Las cosas creadas prefiguran la majestad infinita de lo que habita en lo alto. Se contenta, hermano, no sé si usted se contenta. Cuando usted tiene una muy buena hambre, cuando ese estómago está que grita, como puede estar en este momento, gritando, ¿no? Usted se deleita, hermanos, con una espectacular foto de una bandeja paisa. ¿Se deleita con eso, hermano? No. Antes, por el contrario, creo que nos abriría el hambre. De la misma manera, nosotros nos contentaremos con disfrutar meramente de la creación sin ascender a Dios. Solo veamos la creación y qué bonito es Dios. Pero ¿qué pasó, hermanos? O sea, Dios que nos ha dado todas las cosas con el hecho o con el fin de que fueran instrumentos para que eleváramos nuestra alma al Señor. El Señor es hermoso en todo lo que hizo y quiere que disfrutemos, pero que le glorifiquemos. Y punto número 3, se descuida la creación. No hay nada dentro del círculo de la creación que no sea provechoso para elevar nuestra alma a Dios. Desde lo más minúsculo hasta lo más grande. Cada cosa creada tiene una voz para enseñarnos algo acerca de Dios, de nuestro Creador. Todo el mundo y sus componentes son una escuela para el hombre. Todas las cosas creadas dicen a grandes voces, hay un Dios soberano sobre todo esto. Ahora, si descuidamos su provecho cuando no meditamos, entonces, hermanos, ¿dónde está nuestro deleite en el Señor? Toda la creación es un instrumento bien afinado y a nosotros los hombres nos toca hacer la música. Si no elevamos nuestros pensamientos a Dios por medio de nuestra meditación, erramos. Finalizo con esto. Esta primera parte, por supuesto.
cualquiera que sea el tema de nuestra meditación, tiene que estar dirigida a la exaltación de nuestro Dios. Pero es muy lamentable que haya muchos que meditan no exactamente en las cosas buenas, sino meditan sobre el pecado, yendo en contravía a la palabra de Dios, estudiando cómo ir al infierno, haciendo todo el ruido del mundo, mientras otros fijan sus pensamientos solo en investigar asuntos naturales como el movimiento de los cielos, la razón de las mareas y los océanos, las clases de hierbas que se deben tomar y fumar, etcétera, hermano. Pero mientras tanto, lo que Dios hizo, la belleza de la creación, lo vil de nuestra naturaleza, el peligro del pecado, la multitud de sus imperfecciones, el Salvador que los compró a precio de sangre, el cielo que compró para nosotros, tantas cosas que el Señor ha hecho, los ignoramos como si no existieran. Debemos meditar en Dios y en su palabra, en todo lo que Él es. Así que el tema de nuestra meditación debe ser algo divino. Dice el Salmo 63:6, cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en las vigilias de la noche. Y este último, y el Salmo 77:12, meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Es necesario meditar, hermanos. Empecemos con lo más fácil, porque hemos de llegar a lo más complicado. Hemos hablado de la meditación ocasional y quedamos con una deuda para nuestra siguiente entrada. Oremos, hermanos.